Nos toca recibir ahora, como hemos dicho, al congresista Enrique Wong, de la bancada de Podemos Perú, que sostuvo hoy una reunión con el presidente del Consejo de Ministros. Señor Wong, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, don Fernando, a sus órdenes. Hemos sabido que usted mismo o alguno de los colegas que asistió a la reunión concluyó que el señor Bellido habría mostrado un talante dialogante y a la escucha de sus interlocutores. Así es, don Fernando. Encontramos un premier receptivo y en la mejor disposición de escucharnos. Nosotros llevamos una posición de respeto a la Constitución y al sistema democrático. Incluso le planteamos la necesidad de que haya una apertura a la prensa, porque uno de los pilares más sólidos de la democracia es la libertad de prensa, que permita que en todas sus actividades, tanto el primer ministro como el presidente, esté presente a la prensa en su noble misión de dar la información a la población para que tenga un conocimiento más exacto de los planteamientos que quiere hacer este gobierno. ¿Y qué le contestó cuando usted hizo notar que se estaban percibiendo restricciones al ejercicio de la prensa y discriminación entre los periodistas que trabajan para los canales del Estado y las empresas privadas? Bueno, él planteó la necesidad de que este diálogo sea más fluido, más intenso, más que se dé la oportunidad, nosotros insistimos, a la prensa, porque no hay nada más sólido para una democracia que la libertad de prensa. Con exceso, aún así, es mejor que tengamos una mordaza. Nos hicimos ver nuestra posición como partido. Bueno, y usted lo escuchó sobre este punto receptivo. Así es, don Fernando, receptivo. Me dijo que van a hacer las coordinaciones correspondientes para que puedan tener los señores periodistas una mayor información sobre los planteamientos del gobierno, que si es bien intencionado, claro que nosotros estamos de acuerdo y dispuestos a que por la gobernabilidad podernos seguir dialogando y fijar nuestra posición el día que se fije la cuestión de confianza, ¿no? ¿De qué depende? ¿Cuál es la posición que ustedes adoptarán el día antes de fin de mes que se presente el gabinete Bellido ante el Congreso para pedir la confianza? ¿De qué dependerá? ¿En base a qué se van a decidir ustedes? Claro, nosotros coincidimos en muchos puntos de vista. Le hicimos ver al premier de que nosotros estamos de acuerdo en los puntos más saltantes, importantes que actualmente atraviesa nuestra querida patria, sobre el control completo de la pandemia, porque para nadie es ajeno que se pueda presentar una tercera ola. Y también que es importante la recuperación económica y que para ello era necesario darle seguridad, confianza a la inversión privada, que es uno de los principales motores para un desarrollo económico. Coincidimos con el premier y él nos expresó que él también es consecuencia del voto popular como el presidente y la vicepresidenta, y en que entonces ellos estaban completamente convencidos que hay que respetar la democracia y respetar la Constitución. Nosotros le hicimos ver que muchas veces las declaraciones, como el congresista Bermejo, pues producen una serie de incertidumbre, en el pueblo crear desconfianza y sobre todo también contribuir a que este conflicto que pudiera presentarse entre el Ejecutivo y el Legislativo se haga presente. Nosotros queremos luchar por todo lo que pueda mejorar nuestra patria. Coincidimos que tenemos que luchar con la corrupción. Coincidimos en que nosotros tenemos que ver que los derechos humanos, sobre todo de todos nuestros compatriotas, se respeten en toda su amplitud. Él es muy, como lo vuelvo a repetir, muy receptivo. Nos explicó que él también, como lo vuelvo a repetir, don Fernando,
es consecuencia del voto popular. Y no por sé eso si nosotros hablaron vamos de a ese respetar tema. la democracia. No sé si hablaron de este tema o si el tema estaba presente, digamos, en el ambiente de la conversación. La encuesta que publica Datum en Perú 21 de hoy hace pensar que una gran cantidad de peruanos siente que el que tiene el poder real no es el presidente de la República, Pedro Castillo, sino Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, que es el que escogió a Castillo como candidato a la presidencia, porque no se podía presentar él, porque ha sido condenado por corrupción. Este tema, este sentimiento generalizado de que detrás de los poderes institucionales hay un poder, el señor Cerrón y su partido, del que se dijo que no sería ni siquiera portero, y que sin embargo lo vemos a través de sus tweets dando muestras de una gran confianza en sí mismo y dando instrucciones a todo el mundo. Así es, vimos esta última vuelta que dio por el salud, ¿no? Realmente pues crea mayor incertidumbre. Entonces nosotros planteamos una posición sólida de que esto no puede plantearse, verse, porque esto desconcierta a la población, desconcierta a los inversionistas. Le hicimos ver cómo la certificación de riesgo ha aumentado en el país. Y todo esto es importante porque los créditos se vienen con mayor intereses, que el país necesita mayor tranquilidad. Y le hicimos ver que estuvo bien resolver el problema de el tránsito que hay en la parte del corredor minero en la parte sur, pero que también tendríamos que ver cómo resolver todos estos conflictos mineros, porque en realidad actualmente nuestra economía en parte sustentarse en el alto costo de los minerales. Él fue receptivo en ese sentido. Y bueno, también la pregunta que usted me hace, don Fernando, ¿quién manda aquí? Realmente, ¿quién gobierna? Bueno, fue tajante al decirnos quién fue elegido por el pueblo, el profesor Pedro Castillo. Entonces, él es el presidente. Y una muestra es que, en realidad, y bueno, y si hace una elucubración, porque también hablamos sobre el gabinete ministerial, muy pocos del partido de Perú Libre son integrantes de este gabinete, la mayoría son invitados. Lo que dijo el señor Carlos Anderson de su bancada es que Bellido les dijo que el único miembro de Perú Libre era él y que los otros 18 ministros eran técnicos del pueblo. ¿Eso lo dijo delante de usted? Sí, certificamos lo que dijo el congresista Carlos Anderson de mi bancada, porque planteó una forma de que el sistema económico que realmente queremos desarrollar social de mercado era lo importante en el país, que es el que ha dado resultados en diferentes partes del mundo, y no a través de radicalizar y poner una serie de problemas a nuestra economía. Y es importante lo que muchas veces el gobierno tome cierta posición, como el nombramiento de la gente responsable de la política monetaria, como el caso del señor Jesús, del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, el señor Velarde, sí, que a veces cualquier dispositivo, posición del gobierno es tomado en cuenta por nuestra población, que actualmente hay una gran sensibilidad de querer pues que el gobierno desarrolle una política constructiva. Tenemos común enemigos, por decir, la corrupción, el problema del sistema de vida, nuestra población escolar anémica, el aumento de la pobreza, pero eso no es consecuencia del sistema económico. Replanteamos que eso es consecuencia muchas veces de los malos planteamientos, los malos manejos y sobre todo también de la corrupción, en los cuales coincidimos que debe ser una lucha frontal. De acuerdo, señor Wong. Permítame, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual hay otras preguntas que quiero plantearle sobre la exigencia que ustedes han formulado de un gabinete de consenso que supondría
que se rectifique y se cese el nombramiento de algunos ministros. Nos va a explicar hasta qué punto esto es una línea de frontera que ustedes están exigiendo que no se pase. Pero permítanos antes, como digo, ir a una breve pausa. Son las 7:36, estamos conversando con el congresista Enrique Wong de la bancada de Podemos Perú, que cuenta con 5 miembros, bancada que sostuvo una reunión hoy con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Señor Wong, nos ha dicho hasta el momento que se han encontrado a un primer ministro dialogante, receptivo, que les ha garantizado que hará coordinaciones para que la prensa pueda ejercer libremente sus actividades en los actos oficiales, incluido en el Palacio de Gobierno. Nos ha dicho al mismo tiempo que ha desaprobado la estrategia que presentó ayer su colega de bancada de él, el señor Guillermo Bermejo, quien habló de la tendencia a ir a 2 negaciones de confianza del gabinete para proceder a cerrar el Congreso y que eso facilite la convocatoria a una asamblea constituyente. Y sin embargo, pese a todas estas características que le atribuye usted al primer ministro, ustedes han planteado que se forme un gabinete de consenso. Y eso supone sacar a algunos de los ministros actuales que ustedes consideran que no corresponden a las exigencias requeridas para el ejercicio de esa función. La paradoja es que entre los que habría que sacar figura el propio interlocutor dialogante que han tenido hoy, puesto que, como usted sabe mejor que yo, uno de los ministros más cuestionados es precisamente el primer ministro, entre otras razones, porque es objeto de una investigación judicial por el eventual delito de apología del terrorismo. Don Fernando, él hizo, bueno, lo miramos desde el punto de vista optimista, en el sentido que él niega cualquier nexos con los extremismos, lo cual pues nos llega de la posibilidad de que podamos coincidir en los planteamientos que nosotros hacemos de la democracia. Le pedimos que es necesario una reevaluación sobre lo del gabinete ministerial, porque había muchas personas cuestionadas. Y es necesario, como usted bien lo ha mencionado, un gabinete de concertación, de que esté presente pues la gente más preparada, la gente que tenga cierta experiencia, la gente que verdaderamente no tengan un pasado oscuro, ¿no? Que no tengan pues antecedentes que con relación al todo tipo de violencia, ¿no, Fernando? Así que nosotros le hemos pedido, dentro de los pedidos que le hemos hecho, es que haga una reevaluación de ese gabinete ministerial. Bueno, pero eso equivale a pedirle que él renuncie. Bueno, pero siempre pues, don Fernando, tenemos que ver por el lado optimista a veces, por el lado medio lleno que decir medio vacío. Suena mejor. Entonces nosotros hemos pedido pues coincidencia. Y él nos dice, la primera coincidencia es que hemos sido elegidos por el voto del popular. Entonces yo soy más congresista que ocupar momentáneamente o qué tiempo el cargo de primer ministro. Porque nosotros hemos sido elegidos en una democracia y por lo tanto tenemos que cumplir. Don Fernando, siempre pues hay que ver por el lado constructivo. Don Fernando, vamos a ver si cómo se maneja o qué nos va a plantear al Congreso sobre los planes políticos del gobierno, ¿no? Pero y nosotros veremos, pues... Yo comparto que el optimismo es necesario en la vida, pero existe el temor en el espíritu de muchos compatriotas de que el partido Perú Libre, bajo el impulso de su líder, Vladimir Cerrón, ganen tiempo y distraigan a los sectores democráticos de la sociedad para imponer una estrategia que es la que menciona el señor Bermejo. Hay ese temor, porque ese tema, la estrategia de la Asamblea Constituyente para poner de lado al Congreso y para perpetuarse en el poder, la ha formulado el jefe del partido, que es el mismo partido del señor Bellido. Así es, don Fernando. Por eso nosotros queremos escuchar sus planes de gobierno
queremos ver si hay algo de que podemos coincidir en el respeto a la Constitución y a la democracia. Nosotros hemos insistido que es necesario que nosotros nos orientemos, porque todo lo que trate de bajar la pobreza, de que den un mejor nivel de vida a nuestros ciudadanos, nosotros hemos planteado que esos sistemas al primer ministro, ¿no? Y esa es nuestra posición también, que todos estos tipos de actitudes radicales ya han fracasado en todito. Ese sistema de gobierno han fracasado en todos los lugares. Pero cuando le dice esa evidencia al señor Bellido, ¿qué le contesta? Que vamos a que escuchen su planteamiento de gobierno, que donde va a estar enmarcado el respeto a la Constitución y a la democracia. Entonces nosotros pues estamos prestos a escucharlo y fijar nuestra posición. Yo creo, don Fernando, que tenemos que ver de ahora que han sido elegidos, y máxime, que ya la población le da en esta encuesta un bajo promedio al presidente, ¿no? Y también a él. Son conscientes que ya no es el mismo como terminó las elecciones, ¿no? Ya es completamente diferente por la incertidumbre que ha provocado en el pueblo, porque nuestro pueblo que ve que solamente se eleva el costo de los alimentos, ¿no? Y en todo, Wong, Fernando, permíteme, ¿cierto? antes de que nos vence el tiempo, preguntarle en términos más personales. Usted es un hombre, usted es un médico, por una parte, observador de cuerpos y de almas, y por otra parte, un hombre con mucha experiencia en la política. Usted es además el decano de edad de este Parlamento y ha visto pasar mucha agua bajo los puentes, tanto de los ríos en la costa como los que nacen en la sierra. Y se le oye tentado de creerle. Lo que uno concluye cuando lo escucha es que esas reacciones iniciales que tomaron como una provocación en el nombramiento del señor Bellido está dando lugar a esta insistencia suya. Hay que ser optimistas, hay que escucharlos, vamos a ver qué nos presenta ante el gobierno. Tenemos que ir adelante en la lucha contra las, digamos, carencias de nuestra sociedad. Ha sido convertido usted, la línea ha cambiado y lo que era una desconfianza inicial está dando lugar a una actitud conciliante de la parte de su partido. Bueno, Fernando, siempre nosotros viendo que haya gobernabilidad, que queremos en cualquier forma de enfrentamiento, don Fernando, el que pierde es el pueblo, es el que sufre todas las consecuencias de este conflicto. Entonces nosotros queremos ver cuál es la posición real y eso lo va a fijar cuando asista al Congreso. Sí es cierto que con toda esta experiencia que me da la vida y haber sido por tercera vez que llega al Congreso, yo siempre he tratado de tender todos los puentes para llegar a una concertación, porque lo que interesa es el país. Yo creo que cuando llegamos al Congreso tenemos que despojarnos de cualquier tipo de interés partidario, de ideología, ¿no? Por eso usted me ve con una actitud altamente parece que hubiera querer seducido por el señor Guido Bellido, que lo ha convencido. Veremos cuando se presente ante el Congreso y presente un plan. Ahí veremos cómo votan ustedes y conversaremos. Don Fernando, sí. Don Fernando, a esta altura puede ser seducido es bien difícil. No seducido, no en sentido genérico, ¿eh? Por favor, estoy usando la palabra. Nosotros... No, yo lo veo también por el lado constructivo de usted que me hace la pregunta. Sí. Si no, le digo que, ¿de qué sacaría si me radicalizo? Me radicalizo, se radicalizan ellos más y entonces entramos en el aspecto confrontacional, que no lo queremos. Nosotros queremos que este diálogo que vayamos a tener en lo de la confianza del gabinete sea alturado, que pongamos por delante las verdaderas necesidades, los verdaderos enemigos de nuestra patria. De acuerdo. Que es, don Fernando, el aumento de la pobreza, el costo de vida. Muchas Así que, don gracias, Fernando, no me vea con una doctor actitud Wong. muy benevolente, ¿no? No, tomamos nota entonces de cómo ha vivido usted esta reunión de hoy con el primer ministro. Veremos qué nos dice la realidad los próximos días y semanas hasta que se presente ante el Congreso. Muchas gracias y que tenga usted muy buenas noches, doctor Wong.
congresista de la bancada de Podemos Perú. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con un periodista que acaba de publicar un libro bajo el título de Perú Batalla, en la que pasa revista 9 momentos en que nuestro país se ha hallado enfrentado en armas contra otras potencias, y nos explicará por qué ha escrito este libro y qué conclusiones saca sobre nuestro país. Estoy hablando sobre Gastón Gaviola. Primero, hacemos una breve pausa.